buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este tercer encuentro del Camino Real de Tierra Adentro y les quiero decir que en esta presentación voy a relacionar algunos resultados de mis investigaciones acerca de la historia minera y del comercio de México con el surgimiento en Nueva España de vías de comunicación, circulación y transportes locales y de larga distancia bajo el impulso de la minería. Mi enfoque es de carácter global en contraposición de las ponencias anteriores que tuvieron una visión más particular. En algunos puntos me voy a tocar con el ingeniero Solano, porque estamos viendo igual el camino de la Plata en general. No hay duda que la minería fue un motor de arrastre en la economía virreinal y lo siguió siendo en el México decimonónico, que fue además un factor de regionalización que es visible sobre todo en aquellas áreas de grandes recursos mineros cuya vida activa fue prolongada a través del tiempo, como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y otras más, y que marcó su influencia en sitios cercanos y lejanos del territorio novohispano. Pero también lo vemos en las medianas y pequeñas explotaciones mineras y áreas de refinación de minerales y en las zonas de aprovisionamiento vinculadas a ellos. En todas estas regiones se desarrolló la minería de la plata con ritmos desiguales y se fue tejiendo una red caminera de diferentes niveles ligada directamente con el ritmo de las actividades económicas y el impulso de los empresarios actuantes. Así fue surgiendo el Camino de la Plata a partir del siglo XVI como una vía de salida de los metales preciosos al exterior y la entrada de algunos bienes de producción y de consumo para toda la Nueva España a través de los puertos de Veracruz y en menor grado de Acapulco, conectando así el Camino Real de Tierra Adentro con los circuitos internacionales a través de los océanos Atlántico y Pacífico. Para Nueva España, la principal ruta intercontinental sería la del Océano Atlántico que unió a España con las posesiones americanas, a la que se agregó la del Pacífico que salía de Acapulco hacia Filipinas. Investigaciones actuales han agregado y han intensificado el flujo de estas rutas intercontinentales, especialmente hacia el Pacífico y hacia América del Sur, desde el mismo puerto de Acapulco. Pero bueno, esa es otra cosa, pero es importante señalarla porque han venido a enriquecer estas investigaciones anteriores. Es decir, si bien el Camino Real de Tierra Adentro tuvo su propia historia interna, su existencia estuvo vinculada estrechamente a las rutas marítimas y comerciales internacionales a través de un sistema económico creado por el Imperio Español para sus dominios americanos con el fin de asegurar el monopolio comercial y el dominio económico y político administrativo de la monarquía española sobre su imperio. Para ello construyó toda una infraestructura física, un aparato burocrático, instituciones y una normatividad capaz de sostener esta ruta. Pero ¿cuál fue el factor que impulsó y fijó sólidamente el funcionamiento de este circuito? El que mantuvo activa esta vía y aseguró su éxito por varias centurias. Sin duda lo fue la actividad minera, que jugó un rol fundamental en la economía colonial e imperial, como lo demuestra la historia de la Nueva España y España, pero también la del Perú, de Nueva Granada y Chile, donde la minería actuó como el eje formativo, organizador y dinamizador del Camino Real intercontinental en todas sus vías. La minería de los metales preciosos y el Camino Real de Tierra Adentro. Voy a pasar los mapas. He utilizado este mapa Este mapa agrega desde la Ciudad de México la unión hacia el puerto de Veracruz y hacia el puerto de Acapulco. O sea, ahí
está marcando la unión hacia los océanos de este camino que va a llevar los flujos hacia el exterior y que va a ser el tránsito de los que vienen desde fuera. Hay otros mapas. Este está mostrando también las vías hacia Filipinas, hacia China, y las vías hacia Europa, las mismas hacia Sudamérica. Y recientemente otros autores han agregado un mapa que no tiene mucha claridad en la publicación, pero que está mostrando cómo La Plata, por ejemplo, que fue hacia el oriente, hacia China, va a tener su salida, aunque no está marcada, y va a dar toda la vuelta para volver nuevamente a Europa. Entonces, estas han agregado todos los flujos hacia el sur, desde Acapulco hacia el Callao, del Callao hacia la China, en fin, varias rutas intercontinentales que están todas marcadas por estos flujos de La Plata, y especialmente los que salen de México, incluso hacia el Callao, o sea, hacia el Virreinato del Perú y hacia el oriente. Bueno, me voy a centrar un rato en el camino de tierra adentro. La minería mexicana del siglo XVI surgió en la etapa de la conquista y colonización española y actuó como la impulsora de caminos, especialmente cuando comenzó la gran bonanza de Zacatecas. Tan tempranamente como 1550, Juan Muñoz de Zayas inició a petición del virrey Antonio de Mendoza la construcción de la vía Zacatecas-Querétaro, México, pasando por San Miguel, Portezuelo, Ojuelos, Boca, Huicillo y Palmillas, misma que tuvo 2 ramales. Fue este el llamado Camino de la Plata. Primeramente los utilizaron bestias de carga y luego carretas con capacidad de hasta 2 toneladas. La construcción de esta vía estuvo plagada de ataques indios. Según Philip Powell, el tiempo de duración del viaje entre Zacatecas y México era de 20 a 27 días, según la estación, lo que daba un promedio de 30 kilómetros diarios, o sea, unas 5 leguas, que era la distancia entre un puesto de venta y otro, o entre refugios construidos en las haciendas para recibir a los viajeros. Estos paradores tuvieron 2 objetivos: por una parte ofrecer hospedaje y comida a los viajeros y reemplazo de los animales, y por otra consolidar la ocupación del territorio. Todas estas paradas funcionaron bajo estrictas regulaciones oficiales. De 1550 a 1580 creció la circulación de arrieros con sus recuas y carretas, lo que incentivó la ganadería de las zonas donde pasaba el Camino de la Plata. Las autoridades otorgaron mercedes de tierras al borde de los caminos para la construcción de paradores y de estancias ganaderas para proveer de animales a los transportistas y a los mismos sitios mineros. El uso de carros y de recuas sirvieron, según Powell, para el comercio cotidiano de distancias medias en las que participaron indios y mestizos. En cambio, la plata se transportó en convoyes protegidos por guardias armados. Aquí hay variaciones a través del tiempo y según los siglos. Yo estoy haciendo más bien un enfoque de carácter general, les decía, así como va a cambiar también el sistema comercial de los primeros siglos al siglo XVIII, que viene el cambio total a partir de la llegada de los Borbones. El incremento en los volúmenes transportados y la modernización de los medios de transporte, además de la baja demográfica, marginó de estos fletes a los indios cargadores, aunque todavía se les podía encontrar en el siglo XVIII en algunos lugares. En la medida en que creció la producción de la plata y la demanda de insumos mineros, aumentó la circulación de tierra adentro, única vía que comunicó a los principales reales mineros con la Ciudad de México y con el puerto de Veracruz, y en su otro extremo con Santa Fe, hoy México, Estados Unidos, con lo que cumplió también con el otro objetivo de consolidar la colonización de los territorios de la frontera norte de la Nueva España. En años posteriores se crearían ramales o caminos menores para unir los nuevos reales mineros a esta ruta, como fue el caso de San Luis Potosí,
además de brechas. Además de brechas y pasadizos que comunicaron a los reales de minas más lejanos con el camino principal. Algunos autores hablan más bien de caminos de tierra adentro porque incluyen vías anexas como las dos que iban desde Zacatecas a Guadalajara, una que pasaba por Tlaltenango y la otra por Aguascalientes y que se prolongaba al sur, a León, Guanajuato y Celaya. Junto con el camino de tierra adentro existieron al interior de la Nueva España otros caminos locales y regionales que surgieron también al abrigo de la minería para abastecer a minas y haciendas de beneficio con insumos locales como ganado, cuero, sal, sulfato de cobre, sogas, forraje, además de alimentos, bebidas y textiles para los trabajadores. Estos caminos constituyeron una red importante de abastecimiento de las regiones mineras, en especial la de Guanajuato, que dependió para sus necesidades básicas del Bajío. En muchas ocasiones utilizaron también el camino principal, dada la vinculación de comerciantes y arrieros en ambas rutas. Finalmente, es necesario agregar que la circulación por todos los caminos fue controlada por aduanas y resguardos para comprobar la legalidad de las mercancías y el cumplimiento del pago de los derechos asignados a estos productos, lo que aseguraba el funcionamiento del sistema económico colonial e impedía, en lo que se podía, el contrabando. Pero ¿cuáles fueron los productos importados que circularon por el camino real de tierra adentro? A la llegada de los españoles a México, las técnicas de explotación minera prehispánica estaban poco desarrolladas. Esto es en términos comparativos porque los españoles que llegan al virreinato del Perú se van a encontrar con que existe una experiencia previa importante en la actividad minera y que la van a aprovechar intensamente. En cambio, en México tuvieron que empezar desde un comienzo e empezar a importar mercancías del extranjero. Este escaso nivel de las técnicas mineras mesoamericanas y los casi nulos conocimientos de los conquistadores y colonizadores obligaron a traer expertos y equipo minero desde España y Europa en general para iniciar las labores de extracción y beneficio. La tecnología aplicada a la minería mexicana desde el siglo XVI fue básicamente europea, principalmente alemana, por lo que cuando comenzó la producción de las grandes minas norteñas, a partir de los años 40 del siglo XVI, se incrementó la demanda de herramientas y artículos de hierro procedentes de Europa. La producción minera argentífera creció de manera importante de 1550 a 1630. En este crecimiento influyó la introducción de las nuevas formas productivas europeas en la extracción minera subterránea, un mayor uso de herramientas de hierro y el cambio del sistema de refinación de metales de la fundición a la amalgamación con azogue, conocida más tarde como sistema de patio. Estas innovaciones permitieron producir elevados volúmenes de metal de plata y dirigirlo al mercado internacional. Desde el siglo XVI se explotaron en México básicamente metales preciosos de alta ley susceptibles de ser tratados por fundición. Cuando escaseaban los minerales o las fuentes de combustible, carbón o leña, o su explotación requería gastos mayores, los abandonaban. Como la mayoría de los metales de plata existentes en el territorio de la Nueva España eran de baja ley y no podían ser tratados todos por fundición, se comenzaron a experimentar nuevos métodos. El cambio que se produce en Zacatecas, en el norte de la Nueva España, de fundición al sistema de amalgamación, está explicado por un autor que acaba de publicar un artículo recientemente y lo dice de esta manera. Parece ser que existió una presión de los comerciantes por introducir el sistema de azogue, la venta de azogue y determinar con lo que era la fundición a través de combustibles como leña y carbón, que era presionante en ese caso
en el caso de los mismos comerciantes que vendían la leña y el carbón para cambiarlo por azogue porque era conveniente para ellos. Es una hipótesis al respecto y fue en el caso de Zacatecas. Acaba de publicarse hace unos 2 años. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XVI, se logró exitosamente refinar la plata con un nuevo sistema de refinación de metales preciosos con base en el mercurio o azogue, el llamado método de amalgamación, que revolucionó la refinación de los metales no solo en México, sino en toda América, porque permitió explotar minerales de baja ley combinados con plomo, los más abundantes. La gran producción de plata mexicana y de otros dominios americanos del Imperio Español en la época virreinal se logró gracias a la invención del método de refinación de amalgamación con mercurio inventado en 1555 por Bartolomé de Medina, que se extendió al poco tiempo por toda América. La más conocida es la amalgamación de patio, pero también se realizó con otras técnicas como la de caso creada por Alonso de Barba en el siglo XVII en el Alto Perú, o sea, en Bolivia ahora. Dicho sistema se mantuvo por más de 350 años como el principal método de refinación por las ventajas que ofrecía. Aún en el siglo XIX, en San Luis Potosí, se practicaban otros sistemas de amalgamación por azogue, en barcas, en el mismo suelo, pero a nivel de pequeña minería más bien. O sea, se siguió utilizando estos sistemas. Sin embargo, la amalgamación requería de un insumo que no se producía en México y que debía ser traído desde el extranjero. No existían en Nueva España minas de azogue capaces de proveer las necesidades de la minería mexicana, por lo que este metal tuvo que traerse totalmente del extranjero. Esta dependencia marcó el desarrollo de la extracción y refinación de la plata e incidió grandemente en sus costos de producción. A esto hay que agregar que la importación y distribución y venta del mercurio fue un monopolio de la corona española que agregó hacia sus gravámenes y derechos otros múltiples beneficios provenientes de la minería. El binomio plata-mercurio fue la principal característica de la minería mexicana de 1555 a fines del siglo XIX. Sin mercurio no se producía plata, y sin plata la economía colonial y decimonónica no funcionaba, ya que la plata era el primer producto de exportación y una gran fuente de ingresos fiscales. La plata mexicana forjó vías de salida desde las minas y haciendas de beneficio hacia la Casa de Moneda de México, debido a que por disposiciones de la corona española debía monedarse allí todo el metal producido antes de ser exportado. Y así amonedado se dirigía desde la Ciudad de México, que era el fin del Camino Real, al puerto de Veracruz, donde era embarcado España. Por su parte, el mercurio extranjero ingresaba por el puerto de Veracruz y recorría México por los mismos caminos de la plata. Esta obligación de amonedar la plata se va a interrumpir cuando comienza la Guerra de Independencia, en 1810, porque hay una apertura a nuevas casas de moneda y pueden llevar los productores sus minerales a cualquiera de las casas de moneda que le queden cercanas. Finalmente van a permanecer esas casas varias casas de esas durante el siglo XIX, para que a finales del siglo XIX empieza a recuperar todo su poder que tenía la Casa de Moneda de México y constituirse al comenzar el siglo XX en la única casa de moneda que realiza la monedación de los metales. La mina de mercurio que abasteció fundamentalmente a México y a otros centros mineros americanos fue Almadén en España. Lo que están viendo es un mapa de Almadén y el recorrido que hace desde la mina de Almadén, hasta el puerto de Cádiz al sur, a Sevilla y a Cádiz. Fue Almadén en España, eventualmente Idria en la actual Eslovenia y Huancavelica en Perú. Cuando faltaba abastecimiento y Huancavelica tenía exceso, se enviaba
habían permisos para que se enviara hacia México. Desde esos centros productivos se crearon circuitos comerciales que partían de las propias minas a los puertos de embarque, Sevilla y Cádiz para Almadén y Trieste para Idria, desde donde iba a Cádiz por mar, único puerto autorizado por España para el tráfico con sus colonias. De allí cruzaban el Atlántico a los puertos habilitados por la corona en América, desde donde tomaban el camino a los reales mineros de plata. Solo la distancia de Almadén a Veracruz era casi de 9.000 kilómetros, la mayor parte por vía marítima, más el tramo por tierra del puerto de Veracruz, a los minerales. A Zacatecas eran casi 1.000 kilómetros, a Guanajuato y San Luis Potosí aproximadamente 700. Es decir, para traer mercurio a México había que transportarlo 10.000 kilómetros. El azogue se embarcaba anualmente a México en las flotas regulares y extraordinariamente en otros navíos mercantes autorizados por la corona, en barriles o cajas de madera. Lo que ven en el mapa que moví es el camino de Almadén en España hasta embarcarse en Sevilla, el azogue. Cada barril llevaba dos o tres bolsas de cuero donde venía el azogue, hechas con 3 capas de piel que contenían cada una 2 arrobas, 23 kilos de mercurio. Todas estas precauciones protegían de derrames y pérdidas del producto en las travesías marítimas y terrestres. A fines del siglo XVIII se empezaron a usar frascos de hierro para envasar azogue, pero no fue hasta las primeras décadas del XIX cuando se encontraron datos de precios y comercialización del mercurio en estos frascos o flask. En territorio mexicano, las cargas de azogue se transportaban a los centros mineros en mulas, en recuas o en carretas, siempre en su envase original. El costo por tierra al interior de México era mucho más alto que el mismo envío por barco de Sanlúcar de Barrameda, en España, a Veracruz, mientras que el costo minero era en los siglos XVI y XVII de 2 a 3 pesos por quintal. El traslado de Veracruz a México era de más de 5 pesos y de México a Zacatecas de 3 a 4 pesos. En síntesis, el camino real de tierra adentro, es que me quedé atrasada, ahí están los envases para transportar mercurio a América. Pueden ver la caja con las bolsitas, el tonel con las bolsitas, los flask, que son los que están abajo. La foto de la izquierda arriba es una foto del mismo Museo de Almadén. Ellos tienen en su exposición unas muestras de cómo llevaban el metal hasta Cádiz. El camino real de tierra adentro constituye la principal vía del comercio interior de la Nueva España, impulsado principalmente por los intercambios de plata y mercurio, además de los bienes de producción locales y extranjeros para la producción minera, y de los bienes de consumo de origen novohispano y foráneos para los pobladores de los nuevos asentamientos. Este circuito comercial estuvo unido a la ruta real intercontinental atlántica por el camino de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, que lo comunicó con Sevilla y Cádiz en España, para la posterior distribución de la plata en el continente y mercado europeo. Esta larga vía se mantuvo por más de 3 siglos, desde la primera mitad del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. Un interrogante surge en el largo plazo. ¿Cuál fue la interrelación entre la demanda de metales preciosos por España y la actividad minera novohispana con la incorporación de Nueva España a las economías europeas? ¿Lograron dinamizarlos, contraerlos? ¿Cuál fue su influencia en la economía interna? ¿Cómo se articularon ambas economías? ¿Cuál fue el papel de los grupos de comerciantes del Consulado de México y de Sevilla?
Algunos autores plantean la mantención en Nueva España de una economía natural agraria, escasa monetarización y expulsión de metálico, de todos los metales, sin beneficio local. Otros señalan que aunque la minería fue el sector dominante de la economía virreinal de Nueva España y la que lo vinculaba a lo exterior, en su interior se forjaron procesos propios de regionalización que se desarrollaron de una manera independiente. Para producir la plata se necesitaba más que mercurio, hierro y herramientas europeas, expertos europeos, mano de obra y artículos provenientes de sectores locales como sal, sulfato de cobre, animales, pasturas, carretas, productos agrícolas, ganaderos, etc., que incentivaron la producción interna de estos productos. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces debemos considerar que en la economía local la minería sí fue un factor de arranque de otros procesos internos. Los auges mineros incentivaron la integración regional y activación de los caminos y vías de comunicación. La contracción de la actividad minera probablemente actuó en sentido contrario. El arquitecto nos informaba de algunos monumentos que sí han quedado y que se ven los vestigios de una época de decadencia minera. Habría que matizar esta idea a lo largo de los siglos virreinales, porque también hubo otros efectos multiplicadores en la economía, de contracción también, en la economía novohispana, que fueron más allá del propio sector minero. Aún hay mucho para reflexionar en estos temas. Un epílogo. A inicios del siglo XIX, la situación del comercio de la Nueva España había cambiado profundamente. Roto el monopolio comercial español, se resquebrajó el funcionamiento de la ruta intercontinental. La apertura comercial, la ruptura del monopolio de comercio y la pérdida de poder de los comerciantes de los consulados abrió la Nueva España al mundo a través de múltiples vías. Las economías regionales surgieron en México con mayor fuerza, o sea, se estaban creando ahí la fuerza económica regional a través de todos los siglos. El paso final se daría en 1821 con la independencia de México de España. Muchas gracias.